Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito.
tus bondades, Señor. Nos deleitamos en ti por tu grandeza, por tus maravillas, por tu provisión, por todo lo que nos das. Gózate en la presencia del Señor en este nuevo día. ¡Vamos! Únete a cantar, celebra. Así es. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Nuestras alabanzas son para ti. Y decimos juntos: Cambia tu dolor por esta canción, celebrar lo que hizo Dios. Únete a cantar, ven a celebrar, celebrar al Dios de amor. celebrar, Celebrar al Dios de amor. celebrar. Celebrar al Dios de Porque amor. Bueno es Dios, siempre fiel. puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande, Grande es Él, bueno es Dios, grande. grande es Él, siempre fiel. Amén. Un aplauso al Señor en este día. Nos faltan días, Señor, meses, para agradecer todo lo que haces por nosotros. Un domingo más y continuamos celebrando y adorando a nuestro Dios. Él ha sido bueno para con nosotros, y como lo hemos dicho en esta canción que acabamos de entonar a nuestro Dios, que grandes son sus maravillas, y hay muchas razones para alabar y exaltar a nuestro Dios. Hoy es una fiesta, es un día para glorificarle a Él. Vamos a hacerlo también acercándonos a su palabra. Le invito a que se acerque conmigo a la palabra del Señor en el Salmo 28. Dice la palabra del Señor: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo mis brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero su corazón alberga maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a la obra de sus manos. Dales su merecido. Ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos, Él los derribará y nunca más volverán a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y cual pastor, guíalos por siempre. Amén. Padre, te alabamos y te damos gracias. Te exaltamos, Señor. Reconocemos tu grandeza. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres nuestro escudo. Nuestro corazón confía plenamente en ti. Por eso en esta mañana continuamos alabando y exaltando tu nombre. De ti proviene, Dios, nuestra ayuda. En ti esperamos, Señor. Te cantamos, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, reconociendo, Dios, tus maravillas por siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso te decimos, Señor, que estamos aquí para rendirte, Señor, adoración. Y vamos con alegría. Gózate
Declaramos que tú eres Señor, aquel Rey de reyes y Señor de señores, el soberano. Nos acercamos a bendecir tu nombre, Dios, adorarte a través de cada cántico y cada melodía, Señor. Acercándonos al Dios de la vida. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades traen en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, Señor. Tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, Señor. Tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré, Señor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré, Señor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. El poder de tu amor me da libertad. Señor de los cielos, Cúbrenos con tu amor, rodéanos, Jesús.
Tómame cerca, quiero estar de ti, Dios. Con el poder de tu amor, levantados por tu misericordia y tu gracia, Jesús. Cúbrenos, Señor. Bajo tus alas, abríganos, Señor, como dice tu palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar bajo tu presencia, morar en tu presencia para hacer tu voluntad cada día, Señor. Tú en nosotros, en cada uno, Señor, tú en mi vida, haciendo tu obra, haciendo tu voluntad, Señor. Tú en tu iglesia, Dios, glorificándote en cada hogar, en cada corazón, Señor. Guardando cada vida, restaurando hogares. Tú, Señor, en medio de tu iglesia, glorificándote, Señor, para que seamos testimonio a otros. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y dile allí en casa, gracias, Rey, con todo tu corazón, en acción de gracias. Levántale un fuerte aplauso y dígale, Señor, mi vida está bajo el poder de tu amor, Señor, con el poder de tu grandeza, Rey de Reyes. Alabado seas por los siglos de los siglos. Tu palabra, Señor, hoy quebranta nuestros corazones, hoy limpia nuestros corazones, hoy tu palabra habla a cada uno. Gracias, precioso Dios, por ella. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora entramos a la palabra del Señor. Y rogamos que sea la Escritura la que permee, toque, la que el Señor use en esa transformación de la vida. Por estos días hemos venido en un ejercicio interesante. Algunas personas aún de fuera de la iglesia central nos han venido acompañando y quisiera compartirlo hoy, aunque sé que estamos llegando a muchas otras congregaciones además de la iglesia central, pero quisiera compartir con ustedes algo que hemos venido haciendo y una dinámica muy especial que hemos venido sosteniendo, y es aprendiendo a orar con los salmos. Le invito para que haga el ejercicio en casa, para que se acerque a la Escritura todos los días, lea un salmo y deje que sea la palabra del Señor la que le instruya acerca de cómo orar, cómo acercarse al Señor, cómo exponer nuestra causa delante del Señor, nuestras peticiones, nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestros triunfos, nuestra adoración, nuestra exaltación, cómo exponerla delante del Señor. Le invito para que lo haga. Y como cada día venimos en este ejercicio de leer un salmo, hay un salmo que creo ha sido reflexión por muchos hermanos y aún por personas de fuera de la fe cristiana. Ha sido un texto de reflexión, dado la riqueza, dada la maravilla que es ese salmo, lo maravilloso que es ese salmo, insertado allí, solo 6 versículos con toda una ilustración acerca del Señor y de su pueblo, y es el Salmo 23. Hay una dificultad en predicar un salmo tan conocido, y la dificultad es lo que probablemente usted ya pensó y no lo pronunció, pero ya pensó, y es: ya sé lo que dice el salmo. Pero por favor, conocer el salmo, conocer lo que dicta cada frase y a lo mejor tenerlo de memoria, no anula la oportunidad de que el Señor hoy nos hable a través del salmo, nos ministre a través de su palabra. Y quiero invitarle para que usted, por favor, deje a un lado esa idea de que ya conoce el salmo y acerquémonos al salmo como si fuera la primera vez que lo leyéramos. Acerquémonos al salmo como si fuera la primera vez que leyéramos el Salmo 23. Un precioso salmo. Un precioso salmo. Acompáñenme en la lectura del Salmo 23 y dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar.
junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Creo que eso es uno de esos salmos que uno lee y le invita a uno a guardar silencio delante del Señor. Es uno de esos salmos que leemos y nos invita a guardar silencio en esa contemplación de este salmo de confianza, de este salmo en el que encontramos aliento para afrontar las diversas situaciones que nosotros los seres humanos tenemos que vivir a diario. Es un salmo que se ve enriquecido por unas figuras, por unas metáforas, unas comparaciones. Y esas comparaciones que hace, en un momento estaremos ampliando un poco más este punto, pero esas comparaciones que hace el salmista suscita en nosotros unas reflexiones, aviva la fe en nuestro Dios, despierta la fe en nuestro Señor, de ver cómo Él nos guía, cómo Él es protector, cómo Él es proveedor de su pueblo. No deja de sorprendernos cuando uno viene leyendo los salmos en la manera como les he indicado que venimos haciendo el ejercicio, y pasamos por el Salmo 22, un salmo que es toda una expresión de lamento. Solo deténgase a mirar el primer versículo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Creo que no es casualidad, y aunque los salmos no están escritos o no están organizados de manera cronológica, creo que no es casualidad que el Salmo 23 esté puesto precisamente después del Salmo 22. Un salmo en el que el salmista, en el Salmo 22, está levantando toda una lamentación, y aunque termina con unas palabras de esperanza, su contenido nos está mostrando a un hombre abandonado en una situación de suma angustia. Hay una parte del salmo donde ese lamento se ve transformado en una palabra de esperanza, pero el Salmo 22 es un salmo que nos muestra a un hombre que está viviendo una situación muy lamentable. Y ese Salmo 22 muestra a un Dios lejano, y ahora cuando saltamos al Salmo 23, lo que hacemos es ver a Dios tan cerca, que desvanece todos los temores que pudiéramos venir trayendo o arrastrar desde la lectura del Salmo 22. No se sabe muy bien el Salmo 23 en qué momento David lo compuso. No se tiene mucho conocimiento, hay muchos criterios, porque el Salmo en su interior, en su escrito, en esos 6 versículos, en su narrativa, en sus expresiones, no nos da luz para pensar en qué momento histórico se escribió ese Salmo. Sí nos dice el Salmo que es escrito por David, pero no nos deja claro en qué momento. Y aunque algunos consideran que posiblemente fue escrito en su juventud, cuando él hacía las veces de pastor, lo recordamos allá en el primer libro de Samuel, cuando hacía las veces de pastor, por los versículos 5 y 6 se llega a concluir de que aunque está trayendo a memoria esa experiencia que él tuvo como pastor, por los versículos 5 y 6, sí nos plantea un escenario totalmente diferente, y puede ser un escenario relacionado más con el reinado,
con una experiencia ya diferente a esa actividad pastoril. De manera que algunos han pensado que este salmo pudo haber sido escrito en tiempo en que David estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo. Y en ese momento, ¿sí? En ese momento el salmista David, en ese momento de persecución, está elevando tremenda expresión. Quiero compartirles unas palabras que encontré en un comentario del Salmo 23, en unas adiciones que se le hacen al comentario que hace Spurgeon en una obra monumental y clásica de la literatura cristiana que se llama El Tesoro de David, que es un comentario al libro de los Salmos. Hay una casa editorial que ha ampliado esto y hace unos comentarios adicionales al comentario de Spurgeon, y en esos comentarios adicionales dice: es probable que en una de las noches de insomnio, mientras meditaba y daba vueltas a su desgracia, después de haberse repetido una y mil veces la pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando escuchó a lo lejos un rebaño de ovejas que le hizo recordar los tiempos de su juventud, su época de pastor, entonces la paz inundó su alma y vino a su mente esta preciosa alegoría, que luego de decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ahora lo hace exclamar: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Salmo, cuando uno lo lee de una manera rápida, uno de pronto no percibe que el Salmo tiene dos metáforas, y como lo conocemos como el Salmo del pastor, entonces puede ser que nos perdamos esa segunda metáfora en esa primera que tiene tanta fuerza y que ocupa los primeros 4 versículos, que es la ilustración del Señor como el pastor. Pero a partir del versículo 5, ahora la metáfora es diferente, la ilustración que usa el salmista es diferente, y aunque pareciera ser, no se desprende del ambiente pastoril, y en un momento veremos por qué no se desprende del ambiente pastoril, sí hay en los versículos 5 y 6 una ilustración diferente, y es la ilustración de un anfitrión. De manera que en los 4 primeros versículos Dios es visto como pastor, y en los últimos 2 versículos es visto como anfitrión. Así lo está planteando el salmista. Veamos a Dios como pastor en este salmo. Esta ilustración que usa el salmista nos muestra la afectividad. Es una expresión y una riqueza en la que nos muestra lo afectivo que es el buen pastor y lo satisfactorio. Mire lo que el salmista nos está ilustrando, los términos, la manera en cómo se expresa acerca de Dios, y nos va a hablar acerca de la afectividad y lo satisfactorio que es la relación con Dios como pastor. Debo aclarar algo acá, y es que este salmo en oportunidades nosotros se lo leemos a personas no creyentes y asumimos que el salmo está escrito para toda la humanidad. Hay algo que para nosotros debe ser claro y un mal uso del Salmo 23, y es pensar que el Salmo 23 está escrito para toda la humanidad. No. El Salmo 23 está escrito y muestra la afectividad y lo satisfactorio que resulta la relación con Dios. En esos términos, entonces el Salmo no está escrito para toda la humanidad. El Salmo está escrito para aquellos que conforman el rebaño donde ese pastor pastorea.
esos son los que disfrutan de esa afectividad y de esa satisfacción. En este salmo se aprecia la ternura, la solicitud divina en favor del pueblo escogido. Y cuando hablamos del pueblo escogido, estamos hablando del Antiguo Testamento, donde es muy claro el concepto de que Dios ha apartado de entre todos los pueblos a su pueblo Israel, y está usando ahora el salmista la figura de él como pastor y ese colectivo que él ha escogido como sus ovejas. En los tiempos de adolescencia de David, él fue pastor de ovejas, pastoreó las ovejas de su padre. Así nos lo va a narrar el primer libro de Samuel, capítulo 16. Nos va a mostrar a David pastoreando las ovejas de su padre. Y si David había amado, como lo va a expresar en el capítulo 17, versículo 34 en adelante, él va a expresar de cómo él ha amado las ovejas, cómo las ha defendido contra todas las fieras, cómo ha sacado todo para defender algo, aún su propia vida la ha puesto en riesgo. En la ilustración que tiene el salmista, que vivió la experiencia de ser pastor, lo que nos está comunicando es: si en mi vida pastoril yo hice eso por mis ovejas, ¿no hará algo parecido y más como pastor el Dios que nos ha escogido y nos ha apartado para sí? El Dios que nos ha apartado, que nos ha hecho su pueblo, que nos ha conducido en el transcurso de los siglos, ¿no hará lo mismo? ¿No hará lo mismo? De la relación entre el pastor y las ovejas, el salmista saca unas conclusiones y saca unas perlas preciosas. Y lo primero que va a expresar el texto es: nada me falta. Debemos dejar algo claro en ese acercamiento al texto, y es que todos los verbos están en presente. Y cuando pensamos que los verbos están en presente, estamos hablando de que no es algo que ya pasó. Estamos hablando de que no es algo que viene, sino es algo que disfruto hoy. ¿Sí queda claro? Aunque la Reina Valera dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si usted se acerca a las demás traducciones lo van a expresar en un presente. Y es que ese presente es un presente que se sostiene en el tiempo, es continuo, de tal manera que el que lee el Salmo debe vivir esa realidad de que el Señor es pastor, no que fue pastor y que nada me faltó, o que fue pastor o es pastor y nada me faltará, pero muy allá en el tiempo, y al presente me tiene aquí en el aire flotando sin saber qué hacer y sin ningún interés por mi vida. Nada me falta es la expresión con la que inicia el salmista, y va a expresar la bondad de Dios que asegura la provisión de todo lo necesario, la provisión de todo lo necesario para el presente y para el futuro. Por eso puede conjugarse la idea de la Reina Valera con ese futuro: nada me faltará, teniendo la idea clara de que también al presente el Señor obrará en esa forma. Dios suplirá. Y es lo que el texto quiere comunicar. Dios suplirá toda auténtica necesidad. Y mire la expresión que estoy usando: Dios suplirá toda auténtica necesidad. Nosotros somos expertos en crearnos necesidades. Tenemos necesidad de cambiar de vehículo, tenemos necesidad de cambiar de barrio en el que vivimos, tenemos necesidad de cambiar algún mueble en la casa que ya lo vemos que está como algo deteriorado y tenemos necesidad de cambiarlo. Y creo que a ese tipo de situaciones no son a las que hace referencia el texto.
Porque muchas de esas necesidades son solamente caprichos, antojos, pareceres. Son el efecto de una sociedad consumista. De una sociedad consumista. Pero aquí está hablando de las auténticas necesidades. Y el texto nos va a decir de que Dios provee descanso y recuperación. Y no nos debe a nosotros dar temor de pensar de que Dios provee descanso y recuperación. Pensar en que Dios provee, de que Dios suple toda auténtica necesidad, puede ser que nos lleve a considerar que este es un evangelio de la prosperidad. En ninguna manera. El texto nos está garantizando de que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Y nos hace descansar. Ese pastor que todo lo provee, ese pastor que está al cuidado, lo que va a dejar claro es que Él da descanso y recuperación. El versículo 2 y 3, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. El pastor conoce lo agotador que es para su rebaño andar en las zonas desérticas de Judea. Los conoce. Y como resulta, ¿cómo resulta en este salmo, cómo resulta de alentador saber que Dios conoce lo difícil que resultan o son las experiencias que sostenemos a diario? Si el pastor, porque la ilustración es esa, si el pastor conoce lo difícil que resulta para las ovejas el atravesar esas zonas desérticas de Judea, lo que quiere decirnos ahora en esa ilustración es que tenemos un pastor que conoce lo agotador que son las circunstancias, las dificultades, las limitaciones, las debilidades, lo expuestos que estamos al agotamiento físico, lo expuestos que estamos al desgaste espiritual. Eso lo conoce el pastor. Estas expresiones describen ese descanso reparador. Escuche bien, el descanso reparador ante las jornadas fatigosas, la provisión abundante y la paz en las experiencias, en los momentos, en los espacios, en los tiempos de prueba. El versículo 3 en la Reina Valera dice: confortará mi alma. La Nueva Versión Internacional dice: me infunde nuevas fuerzas. La experiencia del cansancio, del agotamiento, que no es ajena ni a los más jóvenes entre nosotros. La palabra del Señor en Isaías dice: aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Puede ser que estemos pensando que el fin del Salmo es en sí llevarnos a esos lugares de aguas tranquilas y conducirnos a esos lugares donde hay pastos delicados. Podría ser que estemos pensando que el fin es ese. Quiero decirles que el fin no es ser conducidos junto a aguas de reposo y a pastos delicados. ¿Por qué no? Porque el camino tiene que seguir. En la vida pastoril, el camino tiene que continuar. El camino no se detiene solo cuando llega. Esos son los momentos en los que reconforta, en los que, como expresaba hace algún momento, ese momento de descanso reparador para continuar el camino. Para continuar el camino. Es un camino en el que el pastor conduce a las ovejas y dice: me guía por sendas de justicia.
por amor a su nombre. Y es que el pastor tiene la responsabilidad de guiar a las ovejas. Y trayendo esa metáfora a la experiencia del pueblo de Israel, del salmista y también a la iglesia, el pastor, y que debo dejar algo aquí claro, no resulta una buena y adecuada interpretación del Salmo 23 aplicarlo al pastor de la iglesia. Y no es que está haciendo una apología del ministerio pastoral en este caso. ¿Y por qué no cabe aplicarlo al pastor de la iglesia? Porque las características del pastor en el Salmo 23 son características exclusivas de Dios. Y para los que estamos en el Nuevo Testamento, son características exclusivas de Jesús como buen pastor. No son características del pastor de la iglesia. No son características del pastor de la iglesia. Sí, es una característica del Señor que nos guía por esa senda de rectitud moral que conducen a la verdadera y estable felicidad que nosotros andamos buscando. Recuerda cómo iniciamos el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, sino que en la ley, versículo 2, en la ley del Señor. Así inicia el libro de los Salmos. Este camino no resulta siempre cómodo. Le decía que ese paraje de pastos delicados y aguas de reposo no era el fin. Ahí no terminaba. El fin no era llegar ahí y dejar a las ovejas apacentar y dejarlas quietas. No, el camino hay que continuar, porque el peregrinar hay que seguirlo. No nos detenemos. Hay un comentarista que, hablando del Salmo 23, dice que muy posiblemente lo que ocurre en el Salmo 23 es una expresión o una metáfora de lo que vivió el pueblo de Israel en su peregrinar a la tierra prometida, desde Egipto, pasando por el desierto y luego llevado a la tierra prometida. Y hace una comparación sin dejar de reconocer que es un salmo de David y que él toma la ilustración de su experiencia como pastor, hace una ilustración de cómo eso muestra la experiencia del pueblo de Israel. Y lo que va a expresar el Salmo 23 es que el camino no siempre es fácil, y es lo que vive el pueblo de Israel cuando llega al desierto. Allí habían riesgos, habían circunstancias temibles, habían circunstancias difíciles, habían momentos de crisis. Pero el texto nos va a hablar de la fidelidad, de la inmutable fidelidad de Dios como pastor en esos tiempos de crisis. Y es lo que dice el versículo 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dios protege. Su acción como guía implica también su protección en las circunstancias más temibles. Incluso, aún si voy por valles tenebrosos, o como lo dice la Reina Valera, aunque ande por valle o en valle de sombra de muerte. Y lo que denota esa expresión no es necesariamente un peligro de muerte, aunque sí puede incluirlo. Lo que sí quiere decir es que hay una situación oscura, peligrosa, pero aún en los momentos más sombríos, el salmista confía en Dios como pastor. Sabe que Él le ha guiado a ese valle. Escuche bien, sabe que Él le ha guiado, le ha llevado. Recuerde lo que le decía hace algún momento, esa comparación con la historia del pueblo de Israel. Dios le ha llevado a ese valle, le ha llevado a ese lugar y le guiará durante todo el peregrinar por ese valle
sombrío, tenebroso, lo va a guiar. Y lo va a guiar hasta la salida. Hasta la salida de ese valle tenebroso. Ten presente que Dios nunca nos conduce. Dios nunca conduce a su pueblo a callejones sin salida. Nunca. Nunca conduce a su pueblo a callejones sin salida. Con la prueba nos da también la salida, dice Primera de Corintios. Es así como en la fe en Dios ahuyenta todo temor. Y el texto dice, no temo peligro alguno. Pero ese no temo peligro alguno no está en la capacidad que tiene la oveja. Está en el pastor. Y la razón es tan simple como convincente. Y la razón por la que el salmista dice, no temo peligro alguno, es porque tú estás a mi lado. Y está presente con todos los recursos que son necesarios para asegurar nuestra defensa. La Nueva Versión Internacional dice, tu vara de pastor me reconforta. Y la Reina Valera dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay una tensión en la expresión, en la manera en cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, que recoge la vara y el callado en una sola expresión y dice tu vara de pastor. Y las otras traducciones o algunas traducciones dicen tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hay una tensión porque algunos asumen que lo que hace esa vara y ese callado son dos palabras para hablar del mismo elemento, de los mismos recursos, del mismo recurso que tiene el pastor. ¿Y recurso para qué? Recurso para la protección. ¿Y protección frente a qué? Frente a ese valle de sombra de muerte. Recuerde, el salmista ha dicho, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Pero lo cierto es que las dos palabritas están allí en el texto. La vara pareciera ser que es un garrote que generalmente estaba en uno de los extremos, tenía alguna especie de tunas o como unos salientes que generaban una bola que se incrustaba cuando era necesario golpear al enemigo, a las fieras que venían a atacar a las ovejas. Y el callado o báculo era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño. Estos en las manos del pastor reforzaban la confianza, aún en medio de la mayor oscuridad. Aún en los momentos, porque el texto habla de valle de sombra de muertes, parece ser que habla de una densa oscuridad que envuelve el momento. Y da la idea que es tan densa la oscuridad que hasta la figura del pastor pudiera perderse. La figura, la silueta del pastor pudiera perderse en la densa oscuridad. Pero la oveja seguía oyendo el sonido de su callado, que iba golpeando las piedras, de tal manera que tenía la seguridad de que su pastor seguía cerca. Cuánta consolación recibimos en este salmo. Cuánta fuerza recibimos en esta expresión. Esta confianza que el Salmo 23 pretende comunicarnos. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, encontramos unas palabras similares en Jesús, en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar.
Y la segunda figura es Dios como anfitrión. Y es la figura creo que menos explorada del Salmo. Y aunque el versículo 5 y 6 tienen casi que una colección de formas de cómo interpretarlas, creo que todas las formas de interpretación conducen a lo mismo. Pero lo cierto es que no debemos dejar de reconocer que la figura cambia. En los cuatro primeros versículos, la figura es de la de pastor, Dios como pastor. En los 2 últimos versículos es Dios como anfitrión. Y el salmista está contemplando a Dios como un anfitrión. Y para entenderla, nos ayudaría mucho ubicarnos en el contexto. Y hay un escritor, un comentarista de los Salmos con una trayectoria y una obra monumental, que es Luis Alonso Schöckel, y él va a decir la importancia de la hospitalidad en una cultura nomádica. Fuera de la rueda de tiendas está al desierto, vuelvo a leerlo. La importancia de la hospitalidad en la cultura nomádica. Fuera de la rueda de tiendas está el desierto o la estepa devoradora de hombres. Expulsar del círculo de tiendas puede equivaler a una condena a muerte, a no ser que otro clan reciba al fugitivo en su recinto. Entonces la hospitalidad se llama asilo. Es un comentario que hace Luis Alonso Schöckel, un especialista, una eminencia en lo que tiene que ver con el estudio de los salmos. Y en ese reconocimiento de las bien conocidas reglas de la hospitalidad en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, el huésped no solo era acogido en la tienda o casa del hospedador, sino que era agasajado admirablemente. La provisión de comida y bebidas servidas con generosidad solía ser precedida de prácticas casi rituales, ungir su cabeza y derramar sobre ella ungüento, besarlo. Además, el huésped gozaba de la protección del anfitrión. Bajo su techo encontraba un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir. ¿Te imaginas la ilustración? El pastor que anda por todos esos lugares desérticos con todas esas fieras y enemigos alrededor, encuentra asilo, protección en uno de estos clanes, y el anfitrión lo acoge, lo protege, lo resguarda. El versículo 5 pone de relieve la excelencia del asilo que el autor ha encontrado en Dios. Así lo va a expresar el versículo 5. Esa expresión de gratitud: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Y por qué en presencia de mis enemigos? Porque los enemigos están fuera del círculo, están fuera de ese lugar donde ha sido acogido ahora por el anfitrión, quien viene huyendo de sus enemigos. Y aunque la situación amenazante afuera persiste, eso no le impide, la amenaza afuera no le impide que disfrute del banquete que Dios le ha preparado. No le impide que disfrute del banquete que Dios le ha preparado. Ve ante sí una mesa bien provista. Allí se desprende de su cabeza la fragancia del óleo perfumado que se ha vertido sobre ella. Su copa ha sido llenada de vino hasta rebosar, como si se tratase del huésped más distinguido. Ha sido objeto de las más esmeradas atenciones. El peligro exterior en nada merma el deleite del banquete. El
peligro exterior en nada merma el deleite del banquete. ¿Cuántas veces ha sido esta la experiencia del creyente? Los problemas y las situaciones adversas en medio que nos rodean están en nuestro entorno, un entorno hostil que nos asedia, pero que no nos ha privado. Un entorno hostil que nos asedia, pero que no nos ha privado de disfrutar del festín espiritual que se halla en la comunión con Dios. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, debemos recordar algunas palabras de Jesús. Y es que la noche previa a Jesús ser entregado, o la misma noche en la que fue entregado, Jesús le dice a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14. Pero 2 capítulos adelante vuelve y toma el tema. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿No le parece precioso? Somos los huéspedes. Somos hoy aquellos que están recibiendo el asilo de Dios. Recibimos la protección. Recibimos el privilegio de ser protegidos por el Señor. Este es el privilegio ofrecido por el Evangelio en su invitación al gran banquete del reino de Dios. Las perspectivas de este festín superan la mente humana, todo cuanto la mente humana pudiera imaginar. El versículo 5 en su alegoría se ve extendido en ese versículo 6 cuando dice que el anfitrión no consideraba acabada su tarea cuando el banquete ha llegado a su fin. Es decir, ya terminó la recepción, ya quien ha sido asilado o acogido ahora debe marchar. Ahora debe salir a ese exterior y exponerse. Lo que el texto va a decir, y llama la atención que la mayoría de los comentaristas expresan que ese anfitrión lo envía con 2 guardaespaldas. Lo envía con 2 guardaespaldas. Y esos 2 guardaespaldas son la bondad y el amor. Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El huésped tiene que seguir su camino, no se puede detener allí. Recuerde que el fin no es llegar al punto, hay algo más adelante, hay algo que el camino ahora nos depara. Y fuera de ese espacio de protección están los enemigos, están quienes asedian. Por eso lo envía con una escolta. Y esa escolta son 2 hombres fuertes que lo acompañan y que lo protegerán hasta su destino. Y esos son la bondad y el amor del Señor. Esto es lo que el salmista ve a modo de guardaespaldas. Van a acompañarle en su peregrinar. Y permanecerán interpuestas entre él y sus adversarios. De modo que los adversarios nunca podrán tocarlo. Nunca podrán tocarlo. Debemos recordar así las palabras del apóstol Pablo que dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. La protección divina acompaña a los hijos de Dios en todo momento. Todos los días de mi vida. No es en algunos momentos, no es en algunos espacios, no es en algunas oportunidades, no es en algunos horarios. No,
es un cuidado de 24/7. Pero Dios no se limita solo a guardar a quienes confían en Él, a quienes han sido llamados y son su pueblo. En su providencia dispone todas las cosas, de modo que concurran al bien de quienes lo aman. Así nos lo expresa Romanos 8:28. Y la alegría se prolonga. Y se prolonga a lo largo del camino hasta llegar a su fin. Y dice así, y también el fin es glorioso, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Posiblemente el salmista está contemplando, si estamos considerando que esto fue escrito en la persecución de Absalón, el hijo de David, posiblemente David esté contemplando la idea de regresar a Jerusalén, al santuario, donde irá a adorar a Dios, donde podría gozarse en el culto a Dios, en la comunión con Él. Muy similar al Salmo 27. Una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27:4. El Dios de la casa a la que el salmista espera llegar, en la que el salmista espera llegar y anhela que sea por largos días, que esa bendición no sea pasajera. Otra manera de decir largos días, por otras traducciones, es a lo largo de toda mi vida, por años sin término, por siempre. Es posible que David no estuviera pensando en la inmortalidad en ese momento de la historia y en esa concepción que se tenía, no estuviera pensando en la eternidad. Pero lo cierto es que nosotros hoy, lectores del Nuevo Testamento, nosotros hoy sí debemos mirar esto a la luz de las palabras de Jesús en Juan 14, cuando dice que Él va a preparar morada, va a prepararnos una morada. Juan 14:2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si así no fuera, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. De manera que el creyente camina con su mirada puesta en esa meta última, final. Y es que nuestro peregrinar por la tierra apunta a eso, a un glorioso destino. Y eso es lo que debe sostenernos, alentarnos, debe ayudarnos. Y es lo que ha motivado, ha sostenido, ha alentado, ha ayudado a cantidades de creyentes en la historia, a la hora de su muerte, a contemplar la realidad de que tendremos una morada en la que estaremos con Dios, celebrando eternamente para la gloria de Dios. Este es el Salmo del Pastor. Es un salmo que no fue escrito para la humanidad, sino para aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Quieres disfrutar de estas bendiciones? Si estás escuchando este mensaje, entonces estás recibiendo el llamado a disfrutar de estas bendiciones. Pero para disfrutar de estas bendiciones necesitamos reconocer al buen pastor. Y el buen pastor, en términos del Nuevo Testamento, es Jesús de Nazaret. Y debemos entrar en una relación con el buen pastor, una relación en la que reconocemos que Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Una relación de dependencia, una relación de confianza, una relación en la que nos lanzamos a Él y confiamos de que si hoy estás escuchando este mensaje
es porque tú eres parte del pueblo de Dios y estás recibiendo un llamado a reconocer a Jesús como el pastor de tu vida. Recuerda, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esa es la promesa gloriosa del Señor para nosotros. Te invito para que inclines tu rostro allí donde estás. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor, por llamarnos a ser tu pueblo, por apartarnos para ser pueblo tuyo, Señor. Gracias por quienes hoy nos están escuchando por primera vez. Que a lo mejor, Señor, están en un momento de oscuridad en su vida y necesitan de la dirección del buen pastor. Abre sus oídos, Señor. Toca sus corazones, Señor, y que entiendan, que puedan comprender el llamado que les haces hoy a ser parte de tu pueblo, Señor. El llamado que les haces hoy a ser parte de tu pueblo. Y ser parte de tu pueblo es reconocerte como pastor de sus vidas. Y caminar con la certeza de que el Señor es mi pastor, nada me falta. Gracias, Dios, por los oscuros valles que atravesamos. Gracias por el descanso restaurador. Gracias, Dios, por acogernos, Señor, por el asilo que nos das como anfitrión. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios, por la protección que nos brindas. Gracias por los dos guardaespaldas que has puesto. El amor y la bondad de Dios me seguirán. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya estamos acá, pastor, agradecidos con el Señor porque hemos contemplado al Señor como pastor de nuestras vidas y agradecidos por su bondad y misericordia. Que Dios nos ayude, que sea la gracia de Dios. Ya iniciamos este tercer mes del año 2021. Ya vamos a cumplir un año de estar viviendo esta experiencia tan compleja para la humanidad, pero en la que el Señor nos ha mostrado de muchas maneras que Él es nuestro pastor y nada nos falta. Un abrazo para todos. Recuerde, antes de levantarse allí, compartir con los suyos, tomarse un café, un pan de bonito, por favor, para que sea más agradable el cafecito, compartir que es el llamado del Señor. Un abrazo y una semana colmada de bendiciones para todos ustedes. En el cielo